nit a tothom. Molt bona nit, Piera. Benvinguts a un nou programa de La Triada. Avui tenim un convidat, per mi molt important, que es diu Javi Martín. Javi Martín tiene 41 años y él y yo nos conocimos hace 8 años en Olesa, Montserrat. Él vive en Olesa, Montserrat. Y para mí fue una persona muy especial que vino a mi centro en un momento dado en su vida, pasando un mal momento. Y ahí empezó un renacer en su vida. Fue como el encontrarse a él mismo, descubrirse todos aquellos pensamientos que nos llevan a un momento de llegar al vacío, al sentimiento de llegar a lo más hondo. ¿Quién de nosotros en nuestra vida ha pasado un momento complicado? Y él, pues en ese momento empezó su indagación interna y crecimiento personal a través de esa práctica de diferentes herramientas, como la herramienta The-Work, en la que se dedica hoy actualmente a acompañar a muchas personas a mirarse internamente y en cuestionar sus pensamientos. Buenas noches, Javi. Hola, Sandra. Y hola, Monse. Buenas noches. Un placer. Igualmente un placer para mí. Bueno, primero decir que estoy muy agradecido de poder estar hoy aquí y tener esta oportunidad de darme a conocer y de dar a conocer este método, ¿no? Esta herramienta que practico hace pues unos 8 años y con el que acompaño a personas hoy en día. ¿Y cómo te llegó el momento de dedicarte? ¿Fue un momento al poco tiempo de estar indagando en ti? ¿Cuánto tiempo pasó? Sí, bueno, todo empezó pues por ese momento, ¿no?, que tú contabas, ¿no?, donde pues pasé por un sufrimiento, ¿no?, bastante grande, y a partir de ahí pues empecé a conectar con mirarme, ¿no?, con empezar a ver qué pasaba ahí, y a partir de ahí, cuando entre otras herramientas conecté con esta, ¿no?, con The Work, vi que había la posibilidad, ¿no?, de que había algo más, ¿no?, de que había la posibilidad de salir de ahí mirándote internamente. Uh-huh. Cuéntanos un poquito sobre esta terapia de Work, que bueno, yo no la conocía, no tenía el placer de conocerla, ¿no? Sí. Pero parece muy profunda y muy reveladora también esta terapia. Sí, sí. Bueno, para mí es una maravilla, por lo menos en mi experiencia, ¿no?, y cuando he acompañado a personas. Es una terapia de Byron Katie, que es una mujer estadounidense que, bueno, estando un día, según cuenta en su libro, un día estando en el suelo en psiquiatría, como que le bajó, ¿no? O sea, como que le fue canalizado. Y bueno, es una herramienta que lo que hace es que tú te colocas en una situación de tu vida donde pues hayas tenido cierto sufrimiento. Ahí se indaga y se ven los pensamientos que tú tuviste en ese momento. Y se cogen, digamos, con los que tú más resuenes, los que más te afecten. Y a partir de ahí se acompaña a la persona con unas preguntas. Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta de cómo funciona tu mundo interno y de los efectos que tiene sobre ti ese tipo de pensamientos. Y para mí eso es todo, porque es la fuente del sufrimiento. O sea, tus pensamientos crean tu percepción. Y es como que vemos a través de filtros, ¿no? Y nos relacionamos con el mundo, con las personas, con la vida, con el trabajo, o sea, con todo. Nos relacionamos a través de nuestros pensamientos. Y entonces, yendo a la fuente, es cuando las cosas cambian. Wow. Y qué importante es, Javier. Yo es que recuerdo el antes y después de ti, una evolución en poco tiempo, sí. Para mí fue increíble. Y yo siempre vi en él ese potencial, ¿no?, esa sensibilidad, porque él es muy sensible, y como a veces nos lleva, ¿no?, los pensamientos a un momento de depresión, ¿no?, de desaparecer, de desconectar de nuestra esencia, ¿no? Sí.
Y lo importante, lo que has dicho tú ahora, el conectar con la parte divina, ¿no? Es decir, que no de nosotros estamos día a día, nuestros pensamientos, y sobre todo negativos, crean nuestra realidad continuamente, ¿no? Y entramos en un bucle, y el saber identificar esos pensamientos, que supongo que es el trabajo que tú haces, Exacto. identificarlos y llevarlos desde el inconsciente al consciente y simplemente transformarlos. Exacto, sí. Es eso, ¿no? O sea, vivimos diariamente sin darnos cuenta de todo lo que ocurre aquí, ¿no? Y hay muchísimos pensamientos inconscientes. Cuanto tú más te miras internamente, eres más consciente de este tipo de pensamientos. Y entonces cada vez tienen menos poder sobre ti. Es como que, no digo que el pensamiento desaparezca, que sí que hay pensamientos que cada vez aparecen menos, pero sí que cuando aparece ya no se te lleva, sino que se produce ahí como un espacio entre tú y el pensamiento, donde tú tienes el poder, por así decirlo, de decidir no quedarte ahí, ¿no? O sea, que el pensamiento no se te lleve y se te lleve tu energía, ¿no? Y se te lleve a ti. Claro, supongo que debe de ser una transmutación, ¿no? De ese pensamiento. Es al final llevar ese pensamiento a hacer ese cambio, ¿no? Es un maestro, un pensamiento negativo es un maestro que te está diciendo, bueno, por ahí no estáis yendo bien, a lo mejor, ¿no? Y a través de, supongo que analizarlo, abrazarlo, reconocerlo, es cuando... Sí, de hecho, para que entendáis un poquito más de la terapia, del acompañamiento, perdón, porque realmente no es una terapia, es un acompañamiento. Hay como diferentes fases, ¿no? Hay una donde precisamente tú lo que haces es verte cuando te estás creyendo ese pensamiento. O sea, es como que dejas entrar ese pensamiento, ¿no? Sin luchar con él, y observas todo lo que crea en ti. Y después hay otra fase donde verte exactamente en la misma situación que tú estabas mirando, donde ocurrió lo que ocurrió, pero sin ese pensamiento. Y ahí es cuando empiezas a conectar, como tú dices, Sandra, con tu parte divina, o sea, con tu parte que no tiene historia, con tu parte que no tiene ese tipo de pensamientos que te crean pues frustración, rabia, tensión, tristeza. Sí. De hecho, hay mucha gente que no los analizas, a lo mejor no los observas, no analizarlos, sino los observas y te das cuenta que muy pocas veces tienen un pensamiento negativo. Positivo, perdón, hay gente que vive de pensamientos negativos y entra en un rol que no saben cómo salir de ahí. Sí, y ese era yo. Ah, sí. Mira. Sí, y es que ese es el motivo del sufrimiento, es eso, ¿no? Es el retroalimentarte con pensamientos de miedo, ¿no? Pensamientos negativos, porque eso, si no llega un momento que tú te paras y empiezas a observarlo, se te come. Claro. Se te come. O sea, es una cosa que cada vez va más, y hasta que uno no se para y los mira de frente, porque es sentarte y mirarlo, ¿no? O sea, ver eso que llamamos sombra, ¿no? O sea, como ver eso que te está causando eso, y en vez de tenerle miedo, ¿no? Atreverte a pararte y a mirarlo. Porque tenemos tendencia o a huir de ellos o a lapidarlos. Esto no lo quiero, lo lapido. No me afronto a ello. Sí. O luchar con ellos. O luchar, sí. Sí, la verdad es que a medida que te estoy escuchando, Javi, yo recuerdo muchas cosas, haber convivido contigo, muchísimas. Y la verdad es que, ¿tú qué crees? ¿En qué momento las personas pueden identificar que realmente porque hay veces hay gente que no reconoce tiene esos pensamientos negativos, ¿no? Y supongo que tú lo ves de seguida, ¿no? Porque tú has tenido tu propia experiencia. ¿Quién más no puede ayudar al que tiene su propia experiencia? ¿Cuál es el momento que dices, wow, creo que necesito un acompañamiento en tu día a día, actos que puedes hacer? Porque los oyentes nos están escuchando y dirán, bueno, pero yo tengo un mal día y tengo un mal pensamiento, pero ¿por qué tengo un mal día? Porque se me ha roto el coche, he perdido el avión, ¿no? Entonces, claro, pero eso igual no tiene. Pero ¿en qué momento es como que se dispara el decir? Vale. Yo si te soy completamente sincero, cada vez que tú no tengas paz es porque te estás creyendo un pensamiento
de separación, ¿no? O sea, un pensamiento que es un juicio, un pensamiento que hay miedo. O sea, siempre que tú no estés en paz, podrías cuestionarte. Porque hay un pensamiento que está interviniendo en ti y te la está quitando. Y a partir de ahí hay volúmenes, ¿no? O sea, te puede quitar un poquito de paz, mucha paz, te puede dar mucho miedo. Pero siempre que tu paz esté afectada, es porque hay algo que te estás creyendo que no es verdad. Después, pues, es para toda persona, ¿no? que esté cansada de sufrir, que de verdad anhele paz y que esté dispuesta a hacerse responsable de su sufrimiento. Porque es que la única manera realmente, por lo menos yo en la experiencia de estos años no me he dado cuenta, es que si tú no te haces responsable de tu sufrimiento, no hay manera. Porque siempre, si nos observamos, siempre vemos, ¿no? que siempre estamos lanzando fuera, ¿no? O sea, como, no, es que la vida, es que esta persona, es que mi pareja, es que... Y eso es condenarte a ti mismo. Porque es como que te quitas el poder de poder, digamos, hacerte tú responsable de eso. Y es que es la única manera de ponerle fin y que eso empiece a cambiar, es hacerte responsable. Y cuando tú miras una situación con una persona a la que, por ejemplo, le estás echando la culpa, y eso lo miras profundo, te das cuenta de que no es tan así. Y ves cosas muy de estas que dices, wow. Y eso es lo que te da a ti poder, porque al final es como que te das cuenta que como depende de ti, puede cambiar. Porque si depende de la afuera, es imposible que cambie. Es decir, que en estos casos podría ser personas que están depresivas, ¿no? Supongo Por ejemplo, que la gran mayoría que tienes, me imagino, o personas con traumas, ¿no? Tú has tenido una experiencia de voluntariado durante 2 años, has ayudado a grupos de personas. sí. Allí te encontraste este tipo de personas con diferentes experiencias que ellos tenían en su momento, en su vida. Y ahí es cuando te sentirías darte cuenta que no estás solo, que hay mucha gente. Y cada Totalmente. vez más. Y además que empiezas a ver que todos sufrimos lo mismo. Todos. Después sí que habrá volúmenes de sufrimiento, pero todos sufrimos lo mismo. Y es creernos nuestros pensamientos. Que crean nuestra realidad. Exacto. Correcto. Bien, Javi. ¿Y para quién van dedicadas estas sesiones? ¿Para todos los públicos o gente que pueda empezar a tener ya más conciencia de que han de salir de ese estado en el cual están en esa rueda de hámster, ¿no? De no querer salir, de no poder salir? Sí, realmente diría que puede ser para todas las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé no tenía ningún contacto con el tema de crecimiento personal, espiritualidad, o sea, no conocía nada y a mí me funcionó. Entonces yo creo que es para cualquier persona que quiera empezar a mirarse, a hacerse responsable de lo que le sucede y después, pues, evidentemente cada persona tiene sus características y habrá personas que les cueste un poquito más, personas que les cueste un poquito menos, personas o sea, que les resuene más la herramienta, ¿no? Pero en principio es para cualquier persona, sí, sí. ¿Y una sesión cuánto tiempo dura? Y todo el proceso, ¿depende de cada persona? Sí, depende de cada persona, de cada momento, pero bueno, algo así estipulado sería entre hora y media, más o menos. Cuando uno ya tiene integrada la herramienta, porque al final esta herramienta, a uno de los sitios donde te lleva es que tú puedas ser independiente emocionalmente. Cuando uno ya, pues, por ejemplo, ¿no? Pues has hecho varias sesiones y cada persona lo integra cuando lo integra, pero cuando lo tienes integrado, a lo mejor con media hora tú puedes ayudarte. O sea, con media hora, por ejemplo, al día, ¿vale? Que uno se autogestiona y eso ya te puede dar mucho. Eso te puede dar mucho. Porque una cosa importante
para mí en esta herramienta es que te da como autocompromiso contigo mismo, ¿no? Tu mente funciona a diario, no para. Entonces, aunque sea media hora al día, si tú integras esto y te lo haces a ti mismo, te libera mucho. Te libera mucho de esas cosas que pasan en el día a día. Sí, te ayuda a acompañarte a esa paz, ¿no? Esa paz interna que todos somos por naturaleza, esa paz. Sí. Pero hay pensamientos colectivos, creencias colectivas que están ahí como muy, muy metidas. Yo veo una herramienta muy poderosa para gente incluso con problemas a todos los niveles, incluso alimenticios. No sé por qué me ha venido, sí. Me ha venido esa parte, ¿no? Esas personas que tienen problemas o un tipo de anorexia, bulimia o cosas estas así que entran también en ese rol, ¿no? De pensamiento, que no saben cómo salir, que por mucho que vayan, no, sin despreciar ninguna terapia, pero por mucho que vayan a un psicólogo, no acaban de salir de esa parte. Es como ese clic, ¿no? Sí, lo que estoy sintiendo. Sí, mira, a mí de hecho me diagnosticaron TOC y me dijeron que tendría que tomar medicación de por vida. Uh-huh. Hoy en día no tomo medicación y tengo una vida normal. Evidentemente eso no quiere decir que cada persona tenga su proceso, sí, ¿no? Y que tenga que tomar medicación cuando tiene que tomar y todo esto, por supuesto. Pero bueno, te puedo hablar de mi ejemplo, ¿no? Lo que yo vi era que tenía mucho ruido mental en aquellos momentos y que hoy en día el ruido ha bajado muchísimo. Uh-huh. Y sí, o sea, al final es que lo puedes aplicar en cualquier ámbito de la vida, porque al final en todos los ámbitos de la vida nosotros tenemos pensamientos acerca de... Y son los pensamientos los que al final, por ejemplo, llevan a una persona a la droga. Sí. Entonces, ¿dónde vas? A la raíz, que son eso, los pensamientos. La gran mayoría, Javi, ha habido problemas, traumas infantiles que generan esos pensamientos, o a veces puede ser... Perdona, Sandra, no te he escuchado ahora bien. A veces ha habido momentos de las personas que hay un trauma infantil, que eso ha generado unos pensamientos negativos durante su vida, o a veces puede ser una causa, un trauma a un momento dado. Hay de todo. Si uno se indaga, ve que la mayoría de cosas vienen de cuando pues era más pequeño, ¿no? Cosas con mamá, con papá. Pero lo que nos sirve es lo que sucede ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, pues has tenido un problema con tu pareja, problema entre comillas, y una situación que te ha hecho sufrir, y tú lo indagas, ¿vale? Porque lo que hay que coger es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, tú lo indagas y puede ser que ese momento, en tu mente aparezca un momento que tuviste cuando eras pequeño con tu madre o con tu padre. Y ahí te das cuenta de dónde viene, ¿no? Pero hay que mirar lo que sucede ahora porque es una puerta a que te des cuenta de otras cosas. Uh-huh. Y tu mente irá a ese momento del pasado cuando esté preparada. Interesante, Javi, de verdad. ¿Qué aportan tus sesiones cada vez? Bueno, pues una de las cosas más importantes es la paz, ¿no? O sea, esa paz mental que cada vez uno va teniendo más, porque es algo así como... El cuerpo son memorias, ¿no? O sea, si cuando tú te indagas te das cuenta que cuando estás indagando un momento notas algo en el estómago o notas algo en el pecho... Y son como espacios que están ocupados por ese tipo de pensamientos, ¿no? De imágenes que tenemos del pasado, de, entre comillas, traumas. Y cuando tú, por ejemplo, cuestionas alguno de esos momentos, se libera, ¿no? Es como que liberas espacio en tu cuerpo. Entonces ese espacio es libertad, es paz, es... después pues tienes cada vez más conciencia de ti mismo, ¿no? O sea, de cómo funciona tu mundo interno. Todo eso que provoca pues una armonía en uno mismo, el no depender tanto del afuera, ¿no? Ya no dependes tanto de que alguien te quiera, de que alguien te abandone o no, de que alguien te respete o no. Es como que eso
digamos, en la vida suceden cosas, pero tú cada vez eres menos dependiente de la afuera, porque empiezas a darte cuenta de dónde viene todo. Bueno, y muchas cosas más que se van viendo en el proceso, en las ¿no? sesiones. Sí. Y la seguridad en uno mismo, ¿no? Seguridad en uno mismo. Es que son claves en todo, ¿no? Sí, yo veo una herramienta muy poderosa para ayudarte a caminar en el día a día, porque en el día a día suceden infinitas cosas, ¿no? Y hay momentos buenos y momentos, pues, más complicados, ¿no? En la vida. Y es ayudarte a caminar en todos esos momentos, a que puedas tener un equilibrio al fin y al cabo con todo. Exacto. La veo muy, muy interesante, muy poderosa y muy reveladora también para la persona que encuentre esa herramienta, que no deja de ser, siempre hablamos del tema de espiritualidad y todo eso, que también está muy bien, pero es más un tema de conciencia, de coger conciencia, porque a veces la espiritualidad también te acaba llevando hacia un afuera, ¿no? A una dependencia de algo o alguien que te ayude en tu caminar, y eso es entrar en toda tu profundidad, es lo que veo. Sí, sí, es como dejar fuera los conceptos, Sí. ¿no? O sea, espiritualidad, al final dices la palabra y te aparecen un montón de imágenes en la mente de lo que significa espiritualidad. Claro, no todo el mundo conecta con la espiritualidad o tiene un concepto equivocado o, bueno, no equivocado, sino cada uno tiene su concepto. Claro, yo te diría, ¿qué es más espiritual que mirarse a uno mismo? Exacto. Lo que pasa es que, claro, tenemos el concepto de espiritualidad como que tiene que ser de una manera determinada, ¿no? Sí, pero algo externo, ¿no? Sí, pero sí, para mí no hay nada más espiritual que eso. Que uno mismo, correcto. Si es que de lo que se trata es eso, el camino es hacia adentro, no hacia afuera. Sí. Así es. ¿Y hay alguna experiencia, Javi, que tú recuerdes impactante, que puedas compartir, que te haya impactado en tu vida durante este tiempo que has acompañado a miles de personas? Bueno, por ejemplo, el agradecimiento de las personas, ¿no? Cuando por ejemplo haces una sesión, ¿no? y la persona pues te agradece, eso te impacta mucho, ¿no? O cosas que ocurren, ¿no? Como que la persona te diga que llevaba meses sin dormir y que esa noche ha dormido bien, por ejemplo. Bueno, al final y en cada sesión de autopráctica también ves cosas que no se pueden explicar, porque es como wow, o sea, son cosas que ni siquiera te planteabas, pero que cuando te indagas y lo ves, es como un clic, ¿no? O sea, como un clic que ya algo ha cambiado en tu mundo interno y que inevitablemente se va a reflejar en el mundo externo. Claro. Así es. Sí, sí. Es maravilloso, siento que sería una asignatura a dar a todos sitios, en la escuela mismo, el autoconocimiento uno mismo. Directamente, porque ¿quién no tiene pensamientos negativos? Hasta los niños, ¿no? Entonces sería una asignatura que esto tenemos que plantearlo, que poco a poco se va viendo, porque es primordial, ¿no? Hoy en día pues se diagnostica a niños con TDA y demás, lleva al psicólogo, que no digo que el trabajo de los psicólogos, pero a veces es mucho más allá, ¿no? Sí. Esa parte de tomar conciencia de muchas cosas que nos dejamos llevar por la vida y realmente no nos paramos, ¿no? El escucharnos, ¿no? Hasta que realmente tocamos fondo y dices, ay, bueno, ahora voy a darme cuenta qué pasa. Pero es que esto ya tendría que ser desde el inicio, ¿no? Desde que tenemos conciencia, el poder, lo mismo como si fuera a meditar, que hay mucha gente que dice, es que me cuesta meditar, eso de dejar la mente en blanco, que dice la gente, ¿no? Pero en realidad meditar es simplemente escucharte a ti mismo. Y eso es lo que realmente tendría que poco a poco la gente abrirse a todo esto, ¿no? Javi, cuéntanos un poquito, porque sé que estás ahora en tu página. Javi ha creado una página que se llama Atrévete Mirarte. Me encanta el título, de verdad. www.atrevetemirarte.es. Sí, Atrévete a mirarte. Atrévete a mirarte, me encanta.
Es un acto de valentía total. Totalmente. Sí, recalcar que es .es, .es. porque hay otra que es .com que no es la mía. Okay. Recalcar que es .es. Sí. Ostras. Sí. Entonces, ¿dónde haces las sesiones, Javi? Porque hay quien te diga, wow, yo quiero. ¿Dónde haces las sesiones? Sí, las presenciales ahora las hago en la herboristería Pía de Olesa. Donde yo también colaboro allí. Sí. Y bueno, realmente también se podrían hacer en la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Si se encuentra un sitio tranquilo donde no haya nadie, también sería posible. Y también las hago online. Mira, ya sabéis. Sí. A distancia se puede hacer perfectamente. Sí, además funciona muy bien. Sí. O sea, yo durante años llevo haciéndolo online y funciona muy bien, sí. ¿Hay un número estipulado de sesiones o depende un poco cómo la persona vaya? Realmente no hay un número estipulado, depende de la persona, del caso. Y bueno, y después hay personas que es lo que te decía, que la integran y la tienen en su vida. Yo, por ejemplo, es una herramienta que la tengo como compañera de viaje, ¿no? Y que la utilizo prácticamente a diario. Así que no, depende un poco de cada persona y de lo que la persona quiera también, de lo que... Claro. Con lo que venga, ¿no? O sea, con la intención que venga, aunque después puedes venir con una intención y al practicarlo cambia tu intención, ¿no? Pero sí, no hay nada estipulado realmente. ¿Te has encontrado alguna vez con alguna persona bien cerraica de mente? Que no salga de ese bucle de negatividad y que no pueda ver que no sé. Sí. Hay personas que quizá no es su momento. Y sí, realmente no hay un tanto por ciento muy grande, pero sí que ha habido alguna persona que no entraba, porque al final es entrar dentro de ti, ¿no? Sí. Y bueno, pues a veces tienes como mucho miedo y a lo mejor no es tu momento. Ya. Y sí, hay alguna persona que sí. Bueno, hay el de tipología cabezón, ¿no? O cabezona que o personas que se no creen, salen de ahí, no quieren salir de ahí. Sí. Cada vez menos porque cada vez es como más conocido, pero a veces hay personas que vienen como buscando otra cosa, que tú les soluciones. Y realmente... Sí. Es que, como decía antes, esto no es una terapia, es un acompañamiento que no invade, o sea, que te deja que tú seas el que vayas entrando en ti. Y pues hay personas que... De hecho, el porcentaje es muy alto de personas que sí entran, pero siempre hay un porcentaje bajito que no están preparadas, no es su momento. Ya. ¿Y alguna vez has hecho terapia a niños? ¿Te has encontrado alguna ocasión? No. De momento no, pero se puede hacer igual. Sí. Yo siento que en algún momento dado eso es importante también, ¿no? Porque los niños también, pues lo que viven, ¿no? A veces la frustración, el cole, bueno, no sé, me ha venido los niños, que es algo que... Y adolescentes. Y adolescentes. Los adolescentes pasan ahí un momento muy duro a nivel personal, ¿no? Vamos, para todos los públicos, ¿no? Para todos los públicos, sí. Sí, realmente sí. Una herramienta. Bueno, Javi, ¿tienes algo que aportarnos o algo más que decirnos sobre esta herramienta? O algo que que tengas que decir para todos los oyentes, ¿no? Para que una frase o algo que te pueda llegar, para que las personas puedan ser ellos mismos, conectar con su esencia. Mirarse. O sea, mirarse es la clave. Porque si no te miras, es que no tienes opción. Porque esto funciona solo. O sea, no hace falta que tú hagas nada. Funciona solo y está emitiendo juicios continuamente. Y inevitablemente eso es el motivo, ¿no? Por el que uno sufre. Entonces, cuando te miras y te atreves a mirarte, ¿no? Como dijo en la web, es cuando algo puede cambiar. Así que atrévete a mirarte. Me encanta el título. Pues nada, por hoy, Javi, para nosotras ha sido un placer tenernos en nuestro programa. Para mí es especialmente una alegría, la verdad, porque
Después de 8 años que nos conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y de estas herramientas que todo el mundo estaría muy bien que las probásemos en algún momento. Nos ayudarían muchísimas cosas. Enfrentarnos nuestro día a día. Sí. Sí. Para mí también un placer estar aquí con vosotras. También me hace mucha ilusión, Sandra, que me entrevistes. Y Montse también, aunque no tengo el placer de conocerte personalmente. Nos hemos conocido hoy. Sí. Y bueno, pues sí, daros las gracias, dar las gracias a Radio Piera y a Lluís, que está aquí grabándonos también hoy. Y bueno, eso. Un placer, de verdad. Un placer, Javi. Bueno, pues fins aquí el programa d'avui. Us desitgem una bona vida.